Él es merecedor de toda gloria, honor, alabanza y poder. En el nombre de Jesús, levante su mano y ore conmigo. Señor, en esta mañana nosotros nos acercamos delante de tu trono hoy, Señor, reconociendo de que tú eres Dios, reconociendo de que tú vives y reinas y lo harás por siempre. Señor, en el nombre de Jesús, nosotros oramos en esta mañana para que nos limpies con tu sangre de toda porquería y de toda inmundicia. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, arrestando toda obra del infierno que quiera venir a perturbar el propósito de esta reunión en esta mañana. En el nombre de Jesús, Señor, hablamos alineamiento sobre todo en esta mañana de hoy. Nada distraerá la palabra que se va a impartir en esta mañana. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, háblanos a través de tu palabra. No queremos ser oidores solamente, ni tampoco lectores, sino también hacedores de tu palabra. Dile al Señor: Señor, no solamente quiero oír ni tampoco leer, yo quiero hacer tu palabra, quiero ejecutar tu palabra. Señor, no quiero engañarme a mí mismo, quiero hacer lo que tú me has dicho que he de hacer en este día. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, cae en buena tierra esta palabra para la gloria tuya, Jehová. En el nombre de Jesús, y todos juntos decimos amén. Nehemías 3. Tome su Biblia, su dispositivo electrónico. Si no trajo Biblia, puede ver la lectura de la palabra aquí en la pared, aquí en la parte superior. Nehemías 3. Nehemías 3, vamos a estar leyendo desde los versos 1 al 12. Si lo tiene, diga un fuerte amén. Si no lo tiene, diga aleluya. La palabra va a ser proyectada aquí en la parte de arriba. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó. Y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos. Y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita, y Jadón Meronotita, varones de Gabaón y de Mispa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araya, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo, restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Arumaf. Y junto a él restauró Hatús, hijo de Asabnías, Malquías, hijo de Arim, y Asub, hijo de Paat Moab, restauraron otro tramo y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes,
gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Señor, gracias por esta palabra. Espíritu Santo, haz como tú quieras hacer. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su lugar en esta mañana de hoy. Estamos bajo una palabra de avanzada en este año 2026. Alguien dice amén, alguien grita amén. Esa palabra de avanzada está basada en Filipenses 3, versos del 13 al 14, que dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué hay que hacer? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Y qué debo de hacer? Extendiéndome hacia lo que está adelante. Prosigo. Alguien grita, prosigo. Grítalo, prosigo. Prosigo a la meta. ¿A qué cosa? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y en base a esta palabra también tenemos la definición de lo que es avanzada, que es, primero que todo, no es una respuesta emocional, no es una respuesta carnal, es una respuesta espiritual. Es una respuesta espiritual para movilizarse de manera intencional. O sea, nada va a pasar si no tomamos acción. Hay que ser intencionales. Dile a la persona que está a tu lado, sé intencional. Movilizarse de manera intencional y enfocada. Dile a la persona que tienes a tu lado, no te distraigas. Respuesta espiritual a movilizarse de manera intencional y enfocada hacia qué? Hacia el cumplimiento del propósito de Dios. ¿Alguien que está dispuesto en este año a moverse de esa manera? Y de ahí tenemos 4 columnas que estaremos o ya comenzamos a trabajar en este año 2026. La primera columna es de enfoque que vimos en el trimestre pasado, que trataba de acerca de olvidar lo que queda atrás. Ahorita mismo nos encontramos en el segundo trimestre que habla acerca de extender, que tiene que ver con me extiendo hacia lo que está adelante. Después de este trimestre seguiremos con el siguiente, que tiene que ver con proseguir a la meta. Y culminaremos este año 2026 con poder de servicio. ¿Alguien dice amén? Porque vamos a hablar acerca del supremo llamamiento de Dios. Entonces, como hemos mencionado en la mañana de hoy, estamos en el segundo trimestre que tiene que ver con extender. Y en este mes de abril, que culmina prácticamente hoy, si podemos decirlo de esta manera, estamos viendo acerca de extender. Cuando hablamos acerca de extenderse al propósito de Dios. Y para hacer esa extensión o para extendernos, vamos a estar hablando acerca de 2 elementos que son importantes: unidad y responsabilidad. Amén. Alguien diga, o más me gusta que griten, griten unidad. Grita responsabilidad. Entonces, si estamos hablando de extender, tiene que ver con esa acción de estirarse. Estírate. Extiende, 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 pero no estírate con pereza. Estírate como que verdaderamente tú quieres algo que lo necesitas alcanzar. Ya puedes dejar de estirarte. Tiene que ver con estirarse para alcanzar algo, sacándonos de la pasividad. Si queremos salir de la pasividad, ¿qué hay que hacer? Extenderse. Renunciando al pasado, como dice el versículo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome hacia lo que está delante. No me conformo con lo que estoy pasando aquí mismo, no conformándose al presente, sino que avanzando o extendiéndose hacia el propósito de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí, iglesia? Entonces, ¿qué sucede? Si hablamos acerca de extendernos y olvidar lo que queda atrás, es necesario que para hacer esa acción de estiramiento, nosotros dejemos las actitudes infantiles. Gloria a Dios por los ejemplos vivos. Hay que dejar la actitud infantil e inmadura.
Porque a lo que Dios te está llamando es algo poderoso que tú ni siquiera te imaginas. La Biblia dice claramente en 1 Corintios 13:11, el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia, diciendo: cuando era niño, yo hablaba como niño. Yo pensaba como niño. Y yo juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé las cosas de niño. Entonces, si yo pretendo extenderme, yo tengo que dejar eso atrás. Amén. Porque Dios tiene un propósito poderoso para nuestras vidas, para tu casa, para tu familia y para esta iglesia. Y eso es muy importante, tener madurez. No pensar como niño, no hablar como niño, no jugar como niño. Porque la obra que el Señor nos está llamando es una obra que tiene que tomarse en serio. Y el domingo pasado, la hermana Mariola, Dios te bendiga Mariola, nos compartía acerca del personaje que estamos viendo o que vamos a ver durante este trimestre, que es Nehemías. Nehemías tuvo que hacer un recorrido por toda Jerusalén porque los muros de Jerusalén estaban destruidos y sus puertas consumadas a fuego. Así que requería un recorrido para hacer la evaluación y tener el diagnóstico. ¿Se acuerdan de esos dos elementos? El diagnóstico de los daños, y posteriormente Nehemías convoca a un grupo de hombres, ¿verdad? Hace la convocatoria. ¿Se acuerdan de esos dos elementos? Hace la convocatoria y les comparte acerca de cómo la gracia y el favor de Dios estaba con él delante del rey para llevar a cabo esa misión. Cuando los hombres que estaban con él escucharon toda la narrativa, ellos dijeron: levantémonos y edifiquemos. Este lado de aquí la está cogiendo. Pero ¿qué sucede? Suena bonito. Levantémonos y edifiquemos. Aleluya, gloria a Dios. Y va. Pero ¿qué pasa? Eso requiere un trabajo. Requiere esfuerzo. Hay que romperse el lomo en esto. Y también de los dos elementos importantes que mencionamos al inicio. El primero de ellos, ¿cuál es? Aleluya. Unidad. ¿Y qué es unidad? La definición del reino de los cielos en esta mañana dice que unidad es la decisión espiritual de permanecer alineados al propósito de Dios, protegiendo la comunión aún en frente a actitudes que intentan fracturarla. Es la decisión espiritual, no es una decisión emocional, porque mantener la unidad no es fácil, lidiando con diferentes tipos de personalidades y de caracteres. Es una decisión espiritual de mantenerte alineado a lo que Dios dijo que tú tienes que hacer, su propósito en tu vida, en tu casa y en el ministerio. ¿Me estoy dando a entender? Protegiendo la comunión, porque como mencionamos somos diferentes, y hacerle frente a toda cosa que quiera romper esa unidad. Malas actitudes, infantilismo, murmuración, todo lo que usted y yo sabemos que puede dañar la unidad. Entonces, ¿alguien va a tomar la decisión en esta mañana de entrar en unidad? La Biblia en Efesios 4, versículo 3, dice lo siguiente: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué quiere decir solícito? Solícito es una persona diligente, cuidadosa, atenta. Y son tres cosas que se requieren para proteger esa unidad. Hay que prestarle atención para que no se meta algo ni nadie a dividir. ¿Me estoy dando a entender? Hay que prestarle cuidado
Y hay que ser diligente en mantener esa unidad. Entonces, esos son los tres elementos que se requieren para poder avanzar. Nosotros leímos hace un rato en este versículo, en los versículos 1 al 12 de Nehemías 3, porque tiene 32 versículos en total. Usted va a ver una palabra que llama la atención y donde te das cuenta que hay unidad entre el pueblo. Y esa es la expresión junto a. Junto a. En el verso 2 dice junto a. En el verso 4 dice junto a, al lado de ellos. En el verso 5 dice e inmediato a ellos. Y es una palabra y una expresión que se la va a repetir y repetir durante todo el pasaje, porque eso habla de unidad y la unidad se trabaja en conjunto, en comunión, en compañerismo. Recuerda, no va a ser fácil, pero hay que preservarlo. Hay que estar enfocado porque tenemos que extendernos. ¿Alguien dice amén en esta mañana? Es un patrón repetitivo que tú vas a ver en ese pasaje. Te dejo eso de tarea, Nehemías 3 del 1 al 32, para que te lo leas esta tarde. Entonces, la unidad no es algo que tú sientas, porque nosotros como seres humanos no podemos depender de nuestras emociones. Las emociones son tan fluctuantes. 5 minutos estamos bien y los otros 5 minutos estamos mal. Es algo horrible. Por eso no podemos permitir que las emociones tomen control de nosotros. Hay que someter las emociones. Las emociones tienen que alinearse. Amén. Dios te las dio, pero tienes que saber administrarlo. Amén. Entonces, desde todo este grupo de 12 versículos que hemos leído, nosotros vemos de que la reconstrucción de los muros de Jerusalén, eso era un megaproyecto en donde todo el mundo estuvo involucrado. Estuvieron involucrados sacerdotes, hijos de grandes funcionarios de gobierno, líderes, ciudades vecinas. Todos ellos vinieron a meter la mano en la obra porque había un entendimiento de la situación que se estaba viviendo en aquel entonces. O sea, estamos hablando, escucha hermano, estamos hablando de los muros que protegían a la ciudad de los enemigos. Ellos estaban expuestos. Entonces, eso es algo que tú no debes de tomar a la ligera, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y es necesario que como iglesia nosotros levantemos los muros en nuestra casa y en la obra del ministerio. ¿Alguien dice amén en esta mañana? Entonces, eso va a depender de mucha disciplina, el avance de esa construcción del muro. Va a depender de continuidad, va a depender de constancia. Va a requerir que tú estés ahí. Oh, hay mucho silencio en esta mañana. Esperemos que no seamos inconstantes en lo que Dios nos manda a hacer. Es importante la constancia. En esta vida cristiana se requiere de mucha constancia. En lo que el Señor te llame a hacer, sé constante. No te dejes envolver por lo que te digan los demás. Porque ¿qué pasa? Cuando uno de lo que está contigo se desconecta, entonces ¿qué pasa? La obra se para. Y entonces comienza el desánimo. Ay no, si fulanito no está allá, yo no quiero estar. Pensaba como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño. No importa quién no se quiera meter en la obra. Tú haz tu parte en la obra. O sea, hermano, Dios te está viendo, te está observando. Esto tiene que ver con la obra de Dios. El que no se quiera alinear, ok, bye bye, yo sí me voy a involucrar. O sea, los nombres de estas personas que tú vas a leer en todos esos 32 versículos esta tarde quedaron marcados en la historia de la humanidad porque tomaron la decisión de meterse en la obra. Ahora, ¿qué pasa? Como todos sabemos, no todo el mundo se va a alinear, ¿cierto, Zoe? En el verso 5
de este pasaje que hemos leído, habla acerca de dos personas. Una, los tecoitas. ¿Quiénes son esa gente? Son la gente del pueblo. La gente que dice, para la que sea estoy aquí, vamos a servir. Son la gente humilde. Y también menciona en ese mismo verso 5 de Nehemías que habla de los grandes. Esos grandes eran los nobles, los aristócratas, esos que no quieren ensuciar su mano en la obra porque se le va a quebrar la uña o se van a despelucar, para los que tienen cabello, obviamente. Los tecoitas sirvieron, ahí está en el verso 5. Ellos se involucraron humildemente en el servicio. Pero dice el mismo verso, pero los nobles o los grandes no prestaron el servicio a su Señor. Y ese Señor está en mayúscula. Entonces, no importa qué es lo que la gente no se quiera alinear, no se quiera someter, tú mantente, hermano mío. Mantente perseverando. Porque de eso te lo vas a encontrar. Sayonara, yo no voy a poder ver esto, tengo muchas cosas que hacer. Y esa hora en esta calle, yo no voy para allá. Yo no quiero que me hagan daño, me van a robar. Hermano, esa es la hora en la que Dios nos llamó en esta iglesia a atender. Yo estoy escuchando amén de este lado, no estoy escuchando amén de este lado. Esta es la hora que Dios nos llamó a atender. No somos mejores que ellos. Somos todos iguales a los ojos de Jehová de los ejércitos. Y Cristo murió también por esta calle. Y esta calle tiene propósito en Dios. Si se están dando muchas cosas en esta calle, es por una razón. Y Dios sabe que Dios va a hacer algo en esta calle. Yo lo profetizo en el nombre de Jesús. Hermano, tú no puedes permitir que la falta de compromiso de la gente afecte tu actitud de unidad. Entra en la unidad del Señor. Una unidad madura se aprende a avanzar sin contaminarse del desánimo de la gente y de la cizaña de la gente. Amén, Daisy. Tú sigue, tú sigue, tú sigue, tú sigue, tú sigue, tú sigue, tú sigue. Hay que seguir. En Primera de Corintios 1, verso 10, Pablo exhorta a la iglesia con lo siguiente. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones. O sea, eso no viene a darse desde ahora, eso se está dando desde hace mucho tiempo. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Dice la Nueva Traducción Viviente: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Y tú dices, pero Michael, ¿cómo se va a lograr eso si todos somos diferentes? Espérate, vamos para allá. Cuando todos entramos en una perfecta unidad de mente, parecer y propósito de Dios, se logran grandes cosas. Cuando todos decidimos, es una decisión, hermano, que hemos visto en esta mañana. Cuando todos decidimos entrar en esa mover de unidad del Espíritu Santo, Dios va a lograr grandes cosas. Y tengo dos ejemplos para ti. El primero es la Torre de Babel. ¿Cuántos conocen la historia de la Torre de Babel para ver? Ok. Para los que no la conocen, era un solo pueblo con un solo lenguaje. Todos hablaban el mismo idioma, todos hablaban lo mismo. Pero estaban decididos a hacer algo que no era correcto delante de Dios, que era levantarse una torre que llegara hasta la cúspide para ellos hacerse de gran nombre. Hermanos, y estaban tan determinados, escucha esto. Esa gente estaba tan determinada
en hacer lo que iba a hacer. Ellos decían, vamos a agarrar piedra en lugar de ladrillo. Vamos a agarrar asfalto en lugar de mezcla. Que Dios tuvo que descender. Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tuvo que descender, ver y decir, mira lo que dijo Dios. Nada va a hacer que esta gente desista de lo que va a hacer. El apóstol y la apóstola la agarraron. Mira lo que está diciendo Dios. Dios está viendo la unidad de esa gente, aunque sea para lo malo. Mira lo que está diciendo. Esta gente va porque va. Nada los va a detener. Así que confundamos los lenguajes para que esto no se lleve a cabo. Tú estás viendo que cómo Dios reconoce el poder del principio de la unidad. El segundo ejemplo. El día de Pentecostés. Estoy sometiendo al Espíritu porque voy a hablar en lengua en 10 segundos. Tú conoces la historia del día de Pentecostés. No hay que darte mucha narrativa. Estaban todos unánimes juntos. Una misma mente, un mismo parecer, un mismo propósito. Y el resto es historia. El Espíritu Santo se manifestó. ¿Cuánto más va a suceder si toda misión cristiana entra allí? Hermano, hay que decidir entrar en esa actitud de unidad. Eso entra en todos los ámbitos, en tu matrimonio. Oh, pensé que los matrimonios iban a decir amén. En la iglesia, repartir esa actitud del reino en el trabajo, para que todos puedan recibir una alza de salario. Dios mismo, estamos en unidad todavía. Dios mismo es uno solo. Pero mira, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ahí no hay separación. Es Dios. Tú eres una sola persona, ¿cierto? En tres partes, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Pero sigues siendo la misma persona, eres una. Yo sé que eso está profundo. Sigues siendo la misma persona. No que eres Hilda, espíritu, Hilda, alma, Ilma, cuerpo. Hilda es Hilda. Una sola. Así mismo Dios es uno solo. Y Dios entiende ese principio de la unidad. Es más, los matrimonios, la Biblia dice, Jesús mismo lo dijo, Jesús. Lo dijo en Mateo 19:6. Yo no sé por qué cuando toco el tema de matrimonio, no están los matrimonios calladitos. Jesús dice, así que no son ya más dos. Escucha, porque Dios no quiere, es más, los matrimonios no puede haber división. Jesús mismo lo está diciendo. Estas son palabras de Jesús. Así que ya no más son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ya los matrimonios no son de que hay Josie por allá, Michael por acá. No, los dos somos uno. Y eso es un misterio. Y los que están cansados lo entienden, porque a veces uno está pensando una cosa y el otro está pensando lo mismo que tú. Uno solo. Uno solo. Alguien diga uno. Somos uno en Jesús. Este trabajo tan grande de reedificar los muros no solamente requería unidad, sino también requería, gracias apóstol, responsabilidad. Ópale, porque suena chévere, unidad, 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 pero también hay que meterle responsabilidad, responsabilidad. Dios mío, ayúdame.
Responsabilidad es la respuesta consciente. Hazte así en tu mente, por favor. Hazte así. Es la respuesta consciente. No es una respuesta loca. Tú estás claro en lo que estás haciendo. Es una respuesta consciente y comprometida al llamado de Dios. Y esa es la parte principal. No es el llamado con el pastor y la pastora. No es con ellos. Tu llamado es directamente con Dios. Ellos son los padres y los líderes del ministerio. Hay que someterse, claro está. Pero tu servicio no va a depender de lo que tú tengas con ellos, sino con Dios. Creo que lo dije muy rápido. Necesito echarme agua un momentito. Lo voy a decir no para que no haya malas interpretaciones. Tú estás bajo liderazgo de ellos. Hay que someterse, sí. Pero ¿a quién tú le sirves? ¿Seguro? Porque nadie decía, ay, pastor, pastora, pero cuando te prenden, tú vas a seguir viniendo. Tú vas a seguir viniendo. Hermano, yo también he recibido reprensiones de los pastores. Y aquí están los diáconos de testigos que lo he recibido en vivo y a todo color. Y yo estoy aquí, no por ellos, estoy aquí por Jesús. Mi compromiso es con Jesús. Sigo sometiéndome al liderazgo de ellos. Pero el compromiso es con Jesús. ¿Me estoy dando a entender? Jesús es tu compromiso. Ay, Jesucristo, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Vemos que desde el verso 1 al verso 12 que hemos leído en la mañana de hoy, en esta parte de responsabilidad, que a cada persona que se menciona en ese pasaje le correspondía hacer su parte en la reedificación de ese muro. Nada más los pastores están diciendo amén. Oh, nadie quiere responsabilidad. Todo el mundo gritaba unidad, unidad. ¿Dónde está la responsabilidad en esta mañana? Cada quien, nosotros lo leímos y decía un poco de nombres interesantes que hasta a mí me costaba leer. Pero es importante que al hacer esta asignación de cumplir con tu parte en la reedificación o restauración del muro, que haya entendimiento, que eso lo mencionamos hace unos minutos. Y allí en el verso 1, oye, hermanos y hermanas, menciona que los primeros que se levantaron a hacer su parte del muro fueron los sacerdotes. Y eso a mí me impactó, porque son los primeros que se mencionan. Dice el verso 1: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. El verso no dice que el sacerdote Eliasib, dice el sumo sacerdote. ¿Eso qué es? El sumo sacerdote era aquella persona que venía delante de Dios como intercesor por los pecados del pueblo a presentar sacrificios delante de Dios. O sea, era la alta autoridad entre los sacerdotes. Me estoy dando a entender. Era el sacerdote sobre los sacerdotes que estaban abajo de él. Y ese hombre tuvo un entendimiento. Nosotros somos los primeros que tenemos que levantarnos en esto, porque somos las autoridades espirituales de la nación. Y esto es un llamado a todos los sacerdotes cabeza de familia que hay en la casa,
a que nosotros podamos reconstruir los muros de nuestros hogares con oración, sabiduría, amor e instrucción en la palabra. ¿Cuántos hombres dicen amén en esta mañana? Y la palabra hace que uno sude y que tú rebajes de una vez. Hermano, la responsabilidad está en tu hombro. Estoy hablando de los hombres en esta hora. Sobre nosotros está la asignación de levantar los muros en nuestros hogares y guiar nuestras esposas y familia en amor, dirección, sabiduría e instrucción de la palabra. La responsabilidad comienza en tu casa, papi. Comienza en nuestras casas. Y mira algo poderoso. Mira el nombre de este sacerdote. Dice que se llamaba Eliasib. ¿Y tú sabes qué quiere decir el nombre Eliasib? A mí me impresionó porque Dios tiene todo bajo control. El nombre Eliasib significa Dios restaura, Dios reedifica, Dios hace volver. Y cuando hablamos de volver, es volver todo a su estado original. Entonces tenemos que levantarnos todos los Eliasibs de la casa a restaurar y a edificar nuestros hogares. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Hay muros que hay que restaurar. Muros de perdón. Muros de reconciliación. Muros de comunión con Dios. ¿Cuál es el muro que tú conoces que tú necesitas restaurar? ¿Cuál es el muro que tú necesitas restaurar que no está aquí entre la lista que acabo de mencionar? Yo tuve que reconstruir el muro de mi matrimonio. Yo tuve que reconstruir el muro matrimonial que había en mi matrimonio. Nosotros estábamos así de divorciarnos. Michael, Josie, sí. Pero Dios tiene tanto amor para con uno. Porque no se crean, los pastores estuvieron involucrados en este proceso de tratar de restaurarnos. Pero yo estaba como, ¿ve? Amén. Dios, mira cómo Dios te ama. Dios también envió a alguien externo. Allí fue donde yo entendí, Dios me ama, pilla. Y Dios no permitió que nos separáramos. Porque nuestro matrimonio tiene propósito. Y entonces yo tuve que comenzar a reedificar. Amén. Dios es bueno. Aleluya. Wow. Hermanos, es de suma importancia que las familias restauren o reedifiquen los muros de sus casas. Porque hay un principio en todo esto. Y te lo voy a poner en palabras sencillas. Antes de restaurar el muro del vecino, restaura tu muro primero. La restauración pública comienza con la responsabilidad en privado primero. Y las mujeres están arrebatadas. Yo no estoy escuchando muchos amenes de los hombres, estoy escuchando a las mujeres. Pero los hombres también van a conseguir la segunda parte en el bootcamp. Yo no sé, esto es lo que Dios me está impresionando a decir. Hubieron personas que tuvieron que edificar su parte del muro que daba frente a su casa. ¿La estamos pillando, hermanos? Había gente que tenía casa y que esa casa colindaba exactamente con una parte del muro que a ellos les tocaba reedificar o restaurar. Y una de esas personas que menciona allí dice que se llamaba Jedaías. En el verso 10 dice: asimismo restauró junto a ellos
Y frente a su casa, Jedaías, hijo de Arumaf, y junto a él restauró a Tus, hijo de Asanías. En la Nueva Traducción Viviente dice: luego Jedaías, hijo de Arumaf, reparó la muralla frente a su propia casa, y junto a él estaba Tus, hijo de Asanías. Hermanos, es necesario que reparemos los muros que están al frente de nuestras casas. Un muro quiere decir protección, cobertura. Y es responsabilidad de los hombres, de las mujeres también, que son más adelante, lo vamos a ver, restaurar los muros. Porque esto requiere, recuerda, unidad. Y este lo de estar como que más despierto que este. Nosotros no podemos pretender levantar los muros de otras personas si nuestra propia casa está descuidada. El orden del reino es primero tu familia y luego la expansión. Por eso todos los martes en el culto de oración virtual hacemos el énfasis: oremos por las peticiones de oración primero, porque tienen que ver con nosotros. Y después oramos por la nación, porque reconocemos que nuestra vida y nuestra casa y nuestro hogar tiene que estar en orden primero, para entonces ser los instrumentos que Dios quiere que nosotros seamos afuera, para la gloria de su nombre. Ahora bien, mencionamos que las mujeres también hicieron su parte. ¿Te acuerdas que lo mencioné? Otro detalle es que en el verso 12 se menciona a un hombre que se llamaba Salum. Ese hombre era gobernador de la mitad de Jerusalén. Y ese hombre tenía hijas. Y él con sus hijas hicieron su parte en la reparación del muro. Entonces, es un asunto de que todos los hombres primero, las esposas, porque hay muros también que las esposas necesitan reconstruir en su casa y en su hogar, e involucrar a los hijos, porque es un asunto familiar de unidad. Dice el verso 12: Salum, hijo de Aloes, dice, junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Las hijas estaban allí. Ay, no, que se me rompe la uña. A tu parte. Ay, no, papi, pero hay que hacer su parte. Entonces, es un asunto no solo ministerial, sino también generacional. Cuando la familia se involucra, la construcción deja de ser una tarea y pasa a ser un legado. Algo que trasciende de generación a generación. Entonces, ¿qué sucede? Si tú no haces que el peladito participe de la reedificación, él no va a participar, él no se va a involucrar. Pero si lo haces parte, él se va a levantar en medio de esa asignación. Es un asunto de familia y esto no es opcional, hermanos. Esto es estratégico para la continuidad de propósito. Voy a preguntar una vez más: ¿hay alguien dispuesto en entrar en unidad y responsabilidad? Dios está viendo las manos. Yo ni siquiera dije que lo levantara, yo nomás levanté la mía. Y Dios está viendo esa mano. Dios lo está viendo. Esto no es un asunto emocional, hermano, porque esta palabra viene con un propósito. No sé qué va a pasar a futuro, pero es importante que tengamos la actitud y la responsabilidad determinante para atender nuestras casas y la obra a la que Dios nos está llamando a hacer.
Pasen acá al altar, hermanos míos. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy queremos invitarte a que esta palabra sea una realidad en tu vida y mediante esta oración recibas el derecho de formar parte de la familia de Dios. Ora conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y necesito tu perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mí para darme vida eterna. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si hiciste esta oración con fe, te damos la bienvenida a la familia de Dios. Escríbenos a través de nuestras cuentas para saber cómo orar por ti. Permítenos apoyarte en tu crecimiento espiritual, dándonos la oportunidad de guiarte paso a paso en este nuevo caminar con Dios.